5 cosas que ocurrieron después de la muerte de Jesús. 1. Hubo un terremoto. Tras la muerte de Jesús, hubo una respuesta de la creación. Leemos que la tierra tembló y las rocas se partieron. La naturaleza misma se conmovió ante la muerte del Hijo de Dios. Mateo dice primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica una reacción terrestre significativa ante los eventos divinos en la cruz. 2. Las tumbas se abrieron. Mateo registra un incidente que no se encuentra en los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había muerto, resucitaron. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. Los terremotos pueden dañar tumbas talladas en piedra, pero la resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, implicando que Él está detrás del terremoto. Dado que Palestina se encuentra en una falla sísmica significativa, un terremoto no sería un evento inusual. Sin embargo, combinado con las rocas que abrieron las tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto presenciará un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que resucitaron son literalmente descritos como aquellos que habían dormido, un modismo del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado. Como el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén son un testimonio sorprendente del trabajo de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término santos probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición a la gente en Jerusalén es un testimonio de la efectividad del trabajo de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos. 1 Corintios 15, 20, 23. Pero ahora, como realmente son las cosas, Cristo de hecho resucitó de los muertos y se convirtió en las primicias. Cuerpo inmortal, anticipando la resurrección de los que han dormido en la muerte. Porque dado que la muerte vino por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar gracias a la muerte de Jesús. Ha llegado un nuevo día, un día en el que la muerte fue derrotada por la muerte. La resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero noten que no fue sino hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron levantados y entraron en Jerusalén, donde aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió a la naturaleza misma. El popular predicador Charles Spurgeon declaró que los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del Redentor moribundo, pero las rocas respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres por quienes Él derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día que Jesús fue crucificado y luego, el día que se reveló como resucitado, el poder de la nueva vida fue tan fuerte que trajo de vuelta a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños en el Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos acerca de este acontecimiento
por ninguna otra fuente. Y el velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27, 50, 51. Y Jesús clamó otra vez con gran voz, y entregó su espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La cortina que cubría el templo se rasgó en dos partes. La cortina era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más santa del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6:7 dice que en los días de la iglesia primitiva muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tal vez este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. Es probable que así fue como el velo rasgado se hizo de conocimiento común. Hebreos 9:1-9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde habitan los hombres. Hebreos 9:1-3. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos para la adoración divina y un santuario terrenal. Un tabernáculo fue preparado en la primera parte, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esta se llama el lugar santo. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo llamado el lugar santísimo. El libro de Éxodo enseña que este grueso velo estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior y como creyentes en su obra terminada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de él. Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Al observar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo desgarrada por nosotros, así como Él desgarraba el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una gloriosa y detallada explicación del profundo significado asociado con el desgarro del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace que los humanos sean indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, además de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una clara ilustración de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado ni erradicado mediante meros sacrificios de animales. Debido a lo que hizo Jesucristo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidas y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Hebreos 4, 14, 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayudarnos en nuestro momento de necesidad. El cuerpo de Jesús fue desgarrado y también lo fue el velo, cada uno significando que ahora podemos acercarnos a Dios con valentía. Tenemos un sumo sacerdote presidiendo los tribunales celestiales para asegurar que el creyente tenga pleno acceso. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos salas principales del templo fue desgarrada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de grandes temblores en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y el Creador. 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Desde la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3:00 p.m. Hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la escritura de Amós 8:9.
Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. A menudo se le pidió a Cristo un signo del cielo y ahora lo tenían, pero de tal manera que significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería mediodía y la oscuridad continuaría hasta la hora novena, que serían las 3:00 p.m. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Debido a que la luna estaba llena, no podría haber sido causada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la Tierra y el Sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo trajo esta oscuridad, el conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Fon también menciona un terremoto que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no podía mancillar el aire ante su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad ocurriendo en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad se asociaba en la antigüedad con el duelo. La oscuridad también se asociaba con la muerte de grandes hombres. Tanto gentiles como judíos podían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, fueron levantados y saliendo de las tumbas después de su resurrección. Resurrección y aparición en Jerusalén. Tras la resurrección, entraron en la ciudad santa Jerusalén y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. 5. El soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de que Jesús era inocente. El centurión y los que estaban con él, vigilando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se llenaron de gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 53, 54. Era el trabajo de un centurión asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente, estaba a cargo de 100 soldados en el momento de una crucifixión. Era un soldado de carrera cuya valentía e inteligencia le ayudaron a ascender en las filas. Sería un soldado de la más alta categoría, necesitando ser tanto frío como eficiente para tener éxito en esta posición. Este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que este era el Hijo de Dios. Esta realización significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debió haber tenido una mezcla de emociones al darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado o las palabras temblorosas de un conscripto fácilmente manipulable, sino las conclusiones alcanzadas por un veterano experimentado, un hombre que había visto a innumerables hombres sufrir finales horribles y que era responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión estaba bien consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había mantenido la condena de Jesús por hacer esta afirmación, pero él rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio él? Diversas escenas de los eventos del arresto, juicio y crucifixión de Jesús se combinaron en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que se vio obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas a través de su arresto y juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad
con la que Jesús respondió a la turba que exigía su sangre, como una oveja silenciosa ante su matadero. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Marcos 15, 11, 15. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran la liberación de Barrabás en lugar de Jesús. Pilato les preguntó de nuevo: «Entonces, ¿qué haré con el que ustedes llaman el Rey de los Judíos?». Ellos gritaron de nuevo: «¡Crucifícalo!». Pero Pilato les dijo: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». Sin embargo, ellos gritaban aún más: «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Su preocupación era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluyendo a este centurión, se reflejó en su respuesta: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34, 39. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y echaron suertes, dividiendo sus vestidos entre sí. Y la gente estaba allí observando, pero incluso los gobernantes se burlaban y se mofaban de él, diciendo: «Salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido». Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciéndole sarcásticamente: «Si eres realmente el Rey de los Judíos, sálvate». Había también una inscripción sobre él que decía: «Este es el Rey de los Judíos». Uno de los criminales que estaban colgados junto a él le insultó diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Mientras jugaban a los dados por las pertenencias de Jesús, su preocupación era su perdón, no su escape. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo 27, 35, 36 dice: «Y cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados, le guardaban allí para evitar cualquier intento de rescate». Si todo esto no lo convenció, vio algo más: la respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó sorprendido al presenciar un evento tan dramático durante las horas finales de Cristo, especialmente porque nunca había visto algo así antes. Tuvo un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas se llenaron de gran temor. Incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando puro terror. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que mueve los corazones, incluso el endurecido corazón de un soldado de carrera, desde la muerte hacia la vida. Un antiguo dicho dice: «El suelo siempre está nivelado al pie de la cruz». Era así en el primer siglo y aún lo es hoy. El pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Escuchamos y creemos. El viaje no debe terminar allí. Debemos tener una pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer sinceramente al que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede evitar preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos? El comentario del púlpito informa la tradición de que el nombre del centurión era Longino y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo una tradición. No sabemos si esto sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios.
Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos tener la nuestra de vuelta. Él murió por nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que también nos ganó como premio. Como sustituto de la humanidad, Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre. Por terrible que fuera, cumplió con el buen y amoroso plan de redención de Dios. Hay quienes consideran esto un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Estos son todos eventos únicos que testifican uniformemente los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Claro, aquí está corregido y revisado. Si este contenido te fue valioso, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Además, te recomiendo que veas este video. Seguramente te gustará. Mi nombre es Elvis Flores y estás en el canal Hablando de la Biblia.